Por fin, uno de los videos más pedidos. ¿Cuál es la diferencia entre Botox y ácido hialurónico? Esta es una duda muy frecuente y aunque los médicos andamos todo el tiempo diciendo cuál es la diferencia, seguimos escuchando afirmaciones cerradas como tiene mucho Botox en los labios. Y no, corazón, el Botox no sirve para eso, así que quédate conmigo en este video porque te voy a contar para qué sirve cada cosa, cuál es mejor y cuál necesitas. Bueno, si es que necesitas. Hola amor, soy la doctora Jaylen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde te ayudo a entender la medicina estética de una forma clara y sencilla para que puedas realizarte tratamientos estéticos de manera segura y con la información necesaria. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. A grandes rasgos, la principal diferencia es que el Botox sirve para impedir que los músculos se muevan, que se contraigan, y el ácido hialurónico aporta volumen, es decir, rellena, proyecta. Y ahora vamos a ver en detalle estos dos productos y desde ya te aviso que no todos los ácidos hialurónicos rellenan. Lo primero que necesito decirte es que Botox es solo una marca comercial y que el nombre real del medicamento es toxina botulínica, solo que esta marca fue la primera que existió y por ello el nombre se hizo tan popular. No obstante, algunos médicos estamos comprometidos con hacer que la población se familiarice con el verdadero nombre, que como te dije al principio es toxina botulínica. Incluso te diré que hay algunos países donde ya está prohibido referirse al producto con el nombre de las diferentes marcas. Que dicho sea de paso, existen varias en el mundo, como Dysport, Xeomin, Nabota, Clodiu, que es en realidad el nombre que se le dio en Argentina a Nabota. Todas ellas aprobadas por la FDA y aún así no son las únicas que existen. En el mundo tenemos otras marcas como Meditoxin, Tituroxal, Linurace, Magnum y más. Todas ellas con estudios científicos que las respaldan. Con respecto a las marcas, lo que importa es que tu médico te aplique una toxina botulínica que esté aprobada por los entes reguladores de tu país. ¿Te animarías a escribir en los comentarios cuál o cuáles de estas marcas uso yo? Los que me siguen en Instagram seguramente ya conocen esa respuesta porque en esa plataforma hablo con frecuencia de cuáles son mis marcas favoritas. Habiendo hecho todas estas aclaraciones, veamos entonces qué es exactamente la toxina botulínica. La toxina botulínica es una proteína neurotóxica que actúa bloqueando las señales nerviosas que provocan la contracción de los músculos. Me explico. Para que nuestros músculos trabajen, debe haber una comunicación entre las terminaciones nerviosas y los músculos. Esa comunicación consiste en que las terminales nerviosas liberen una sustancia llamada acetilcolina. Lo que hace la toxina botulínica es impedir la liberación local de esa acetilcolina. Entonces el músculo no puede realizar la contracción porque básicamente la información no le llega. El uso más común en estética es relajar temporalmente los músculos responsables de la formación de las arrugas, principalmente en la parte superior del rostro, como en el músculo frontal que genera las arrugas horizontales de la frente, el músculo corrugador que forma las arrugas verticales del entrecejo o el músculo orbicular de los párpados que genera las famosas patas de gallo. Sin embargo, tiene muchos otros usos y no quiero marearte con esa información en este momento. Pero, ¿cómo es que impedir el movimiento del músculo puede reducir las arrugas? Bien, nuestros músculos están inevitablemente ligados a la piel. Cuando los músculos realizan un movimiento, la piel los acompaña generando pliegues o arrugas. Si bloqueamos el movimiento del músculo, indirectamente también bloqueamos el movimiento de la piel. La toxina botulínica viene en forma de polvo dentro de unos frasquitos como este. A estos frascos les ponemos solución fisiológica estéril para convertir ese polvo en un producto líquido. Cada frasquito de estos tiene varias dosis y por lo mismo un solo frasquito rinde para varios pacientes. En resumen, la toxina botulínica actúa en las arrugas dinámicas, o sea, las que se forman como consecuencia del movimiento de un músculo, es decir, las que se forman cuando gesticulamos. Conozcamos ahora el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un polisacárido viscoso de tipo glicosaminoglicano. Ese es el nombre científico de esta sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo en estructuras como la piel, los globos oculares, las articulaciones, válvulas cardíacas y en muchos otros órganos y tejidos. En el campo de la medicina estética tenemos varias presentaciones, pero vamos a hablar de la que sirve para realizar rellenos. En este caso se trata de un ácido hialurónico reticulado. Este producto es una fórmula modificada del ácido hialurónico que ha sido químicamente alterada para aumentar su durabilidad y estabilidad dentro de los tejidos del cuerpo. A diferencia del ácido hialurónico no reticulado, que rápidamente es degradado y absorbido por nuestro organismo,
El ácido hialurónico reticulado tiene una estructura tridimensional más compleja que le permite convertirse en una especie de gelatina firme y duradera que genera volumen en los lugares donde se aplica. El ácido hialurónico, que ha sido diseñado para dar volumen, viene en jeringas como esta, que la recibimos en empaques sellados como este. Y este empaque debe ser abierto delante de ti para asegurar la idoneidad de lo que te van a aplicar y para garantizar que el producto no haya sido utilizado con nadie más. Pero doctora, entonces, ¿qué es lo que se inyecta en los labios? Pues tesoro mío, en los labios lo que queremos es volumen. Nadie quiere la boca inmóvil. Entonces, en los labios lo que se inyecta es ácido hialurónico reticulado, que nos ayuda a recuperar el volumen que los labios van perdiendo con el paso de los años y darle a los mismos una forma más definida, más bonita e incluso más sensual y deseable. ¿Dónde más vamos a utilizar este ácido hialurónico? En todos los lugares que queramos aumentar de tamaño. Por ejemplo, en los pómulos para darle más proyección y contorno, en las ojeras para mejorar el aspecto de la zona inferior de los ojos, en los surcos nasogenianos para rellenar los surcos que van desde la nariz hasta la comisura de la boca, en la línea de la mandíbula para mejorar el contorno del rostro y definir el ángulo, en el mentón para darle proyección y triangulación al rostro, en la fosa temporal, que ya saben se va hundiendo con el paso del tiempo. En la nariz también lo usamos para hacer rinomodelación y en fin, en cualquier lugar donde necesitamos proyectar o ganar volumen. Entonces, recapitulemos. La toxina botulínica no rellena. Su objetivo es relajar los músculos que provocan las arrugas de expresión. Esto significa que es perfecto para reducir las líneas dinámicas como las arrugas que aparecen cuando frunces el ceño. El ácido hialurónico, en cambio, actúa rellenando las áreas que han perdido volumen o que necesitan mayor definición. Al inyectarse, se integra con la piel aportando hidratación y volumen. Por eso es ideal para zonas como los labios, los pómulos o las ojeras. El ácido hialurónico, al estar compuesto por una sustancia natural para nuestro cuerpo, es compatible y seguro. Una pregunta común es ¿cuánto tiempo duran los resultados de estos tratamientos? Los efectos de la toxina botulínica no son inmediatos. Se empiezan a ver pequeños cambios a partir de las 72 horas de la aplicación, con mejoras progresivas día a día hasta el día 14, que es cuando podemos apreciar el resultado final, que suele durar entre 4 y 6 meses. A medida que el efecto de la toxina desaparece, los músculos comienzan a recuperar su actividad normal y las arrugas reaparecen gradualmente. Sin embargo, con aplicaciones repetidas, los resultados pueden durar más tiempo, ya que los músculos se reentrenan para contraerse menos y de esa manera la piel también se pliega menos. ¿Y vas a quedar peor cuando se vaya el efecto? Para nada, amor, ese es un mito. Simplemente vas a recuperar tus arrugas de antes, aunque en la mayoría de los pacientes se logra apreciar que aún luego de perder el efecto quedan mejor que antes de la primera aplicación. Por lo menos eso es lo que suele pasar con mis pacientes, que lo pueden constatar cuando les muestro las fotos iniciales. Es que los médicos te quieren convencer de que te inyectes para que te vuelvas adicto. Amor, la toxina botulínica no es una sustancia alucinógena que te va a generar adicción. En realidad, a lo que te vuelves adicto o adicta es a verte lindo o linda. Porque sí, la toxina botulínica honestamente es un camino de ida. Pero porque después de que uno se ve sin arrugas, no quiere volver a verse envejecido como antes de probarla. Pero si un día no quieres volver a aplicártela, no pasa nada, no se aplica más. Y punto. El efecto del ácido hialurónico sí es inmediato. El paciente se va del consultorio ya disfrutando del resultado. La duración puede variar entre 6 y 12 meses dependiendo de la reticulación, de la zona tratada y del metabolismo de cada paciente. Ambos tratamientos son seguros cuando se realizan por un médico especialista, pero como en cualquier procedimiento médico, existen posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios de la toxina botulínica incluyen molestias leves en la zona de inyección como enrojecimiento o pequeñas inflamaciones y hematomas. Pero recuerda lo que siempre te digo. Cuando utilizamos agujas, los moretones o hematomas son una posibilidad. En algunos pacientes puede llegar a presentarse dolor de cabeza que cede espontáneamente luego de 24 horas. En raros casos puede haber caída transitoria de los párpados, pero esta complicación es reversible conforme la toxina botulínica pierde efecto. Cuando esto ocurre puede ser por dos razones: un error en la técnica del médico o que el paciente no acató las estrictas recomendaciones que damos luego de la aplicación. Con respecto al ácido hialurónico, al ser una sustancia que nuestro cuerpo reconoce, los efectos secundarios suelen ser mínimos.
Los más comunes incluyen hinchazón, enrojecimiento o hematomas en el lugar de la inyección. En muy raras ocasiones puede formarse pequeños nódulos que en caso de presentarse debes informárselo a tu médico para que pueda darte una solución. Una ventaja del ácido hialurónico es que si no te gusta el resultado, puede ser disuelto con una enzima llamada hialuronidasa. Un punto en común de ambos tratamientos es que son ambulatorios, por lo tanto, después de la aplicación puedes continuar con tus actividades cotidianas. Lo que sí pedimos es no realizar actividad física las 48 horas posteriores a la aplicación. Y si lo que quieres es verte espectacular para una fiesta, mi recomendación es que te realices los tratamientos al menos un mes antes de tu evento, fiesta o agasajo. ¿Recuerdas que al inicio te dije que no todos los ácidos hialurónicos rellenan? Pues es verdad, existen varios tipos de ácido hialurónico en el universo de la medicina estética. Los que rellenan, como te dije antes, son los reticulados. Pero además contamos con serums de ácido hialurónico que son los que solemos utilizar en nuestras rutinas de cuidado facial. Y también tenemos los ácidos hialurónicos de consultorio, que no son reticulados y sirven para inyectarlos en la piel con una técnica que se llama mesoterapia. Estos ayudan a aportar hidratación a la piel, además de retrasar el proceso de envejecimiento. En la mayoría de las presentaciones vienen combinados con vitaminas, aminoácidos y antioxidantes que potencian su efecto antienvejecimiento. Ahora que ya hemos explicado el principal uso facial de la toxina botulínica, quiero contarte otros múltiples beneficios que se han descubierto. Tal vez te sorprenda saber que la toxina botulínica sirve para combatir el acné, también la rosácea, y la usamos para hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva en axilas, palma de manos, plantas de los pies. También lo usamos para personas con sonrisa gingival, que es cuando el labio superior se eleva mucho al sonreír, dejando ver una gran parte de la encía. Es excelente para tratamiento del bruxismo. El bruxismo es una condición en la que los músculos maceteros se contraen con mucha fuerza, generando dolores intensos de cabeza, cuello y, en casos graves, hasta fracturas dentales. Asimismo, se utiliza para contracturas del trapecio, que es este músculo que tenemos por acá. También para tratamiento de las bandas platismales, que ya tenemos un video en el canal donde te explico ese tema. Te dejo enlace en la descripción. A nivel genital, lo utilizamos en mujeres para tratar el vaginismo y en hombres para realizar escrotox. También hay descrita una técnica para mejorar la disfunción eréctil con aplicaciones de toxina botulínica en el frenillo. Hace un tiempo conocí una técnica llamada Braxtox, que se supone es para mejorar los senos caídos. Si bien evidencié que hay una elevación de los senos, no me pareció un cambio realmente relevante para el costo del tratamiento. Creo que se me escapan un par de aplicaciones más, pero este video ya está muy largo y no quiero que ustedes se me empiecen a aburrir. En conclusión, como has visto, el ácido hialurónico y la toxina botulínica tienen usos muy diferentes. Mientras que el ácido hialurónico se centra en rellenar y restaurar el volumen, la toxina botulínica actúa relajando los músculos para prevenir y suavizar las arrugas. Ambos son tratamientos efectivos y seguros. No existe uno mejor que el otro. La elección entre ellos dependerá de tus objetivos y de las zonas que quieras mejorar. Son dos productos distintos para diferentes necesidades o tratamientos estéticos. Lo importante es acudir con un profesional que sepa entender tus necesidades para que pueda darte la correcta indicación, ya que en algunos casos incluso es necesario aplicar ambos productos. Si tienes más dudas sobre estos tratamientos, por supuesto que puedes dejármelas escritas en los comentarios que con gusto te las resuelvo personalmente. Y si quieres ver un video más específico sobre alguno de estos dos temas, te voy a dejar en la descripción enlace a 3 videos que ya hice sobre toxina botulínica y ácido hialurónico. Te dejo por acá todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Te doy las gracias por ver este video hasta el final, espero que te haya gustado, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.